Esto abarca todo, la obediencia. La obediencia no solamente es algo que podemos poner como una opción más, una opción 1, opción 2, opción A, opción B, sino que esto abarca todos. Amén. Porque al uno desobedecer trae consecuencias, al uno obedecer trae bendición. Ajá, que es lo contrario a consecuencias. Entonces, ahí abarca, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué quiere decir esto? La ayuda idónea, claro, para el joven que está buscando a Dios primeramente, no que está buscando a Dios y está urgido por tener ya su ayuda idónea, no, sino que está en la brecha. Entonces, eso es una obediencia. Pero ahora, si este varón que sabe qué es el significado de obediencia, que es esperar el tiempo del Señor, va a tener la bendición, va a tener una ayuda idónea, no ayuda errónea. Entonces está también la consecuencia de la desobediencia. Si se sale y anda ahí como colibrí picando flores, va a tener la consecuencia de encontrarse una mujer que lo va a tratar mal y no le va a ayudar para nada en el Señor. Ahora, el que está sin trabajo, el que está sin salud y busca del Señor, el Señor le va a ir añadiendo lo que él necesita. Pero si está sin trabajo, si está sin salud, ¿qué es lo que va a hacer? Consecuencias. Va a venir a un estado aún peor. Pero ahora, si no obedece. Ajá, pero al obedecer hay bendición. Amén. Como por ejemplo, acerca de las consecuencias de la desobediencia, podemos ver en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 8, donde habla acerca de las plagas. O sea, las plagas no se dieron nomás por darse, sino que fue por la desobediencia de Faraón. Porque Dios le dijo, deja ir libre a mi pueblo. O sea, el Señor se encargó de endurecer el corazón de Faraón, pero no dice de que se encargó de decir que él iba a ser desobediente. No, sino que desobedecerlo porque el pueblo sufría por las plagas, ¿verdad? Entonces dice allí, en Éxodo capítulo 9, versículo 8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomarán ceniza del horno y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, porque Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahí es donde vemos la consecuencia. O sea, mientras haya consecuencia, no va a haber prosperidad en lo económico ni en lo espiritual. Mientras haya desobediencia. Mientras haya desobediencia. Pero mientras haya obediencia, pues ahí está la bendición. Sí. Todo viene añadiéndose. Ajá. De hecho, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, encontramos las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que no se avergüence. Para que se avergüence, dice el versículo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y eso es lo que hizo Dios con Moisés. Si nosotros vemos los versículos y repasamos otra vez, hacemos un repaso de la orden que Dios le dio a Moisés. La primera orden, Moisés la obedeció. La segunda orden, Moisés hizo lo que él quiso y dejó mal a Dios. No quedó mal él, dejó mal a Dios porque mostró un Dios iracundo contra el pueblo. Entonces el Señor viene a hacer esto que dice acá. Dice,
a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Dios no le quitó el liderazgo a Moisés. El Señor reprende a Moisés, mas no le quita su liderazgo, sino que le dice, continúa, pero no vas a meter al pueblo. Hay un castigo. Vas a continuar, pero no vas a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y Moisés siguió con su liderazgo. Amén. Entonces dice Pablo, no lo tengan por enemigo. Si alguien, o sea, no obedece a las palabras de Dios, no, a este no lo tengan por enemigo. Pero no se junten con él, dice. Amonéstenle como a hermano, para que él se arrepienta y vuelva su corazón otra vez a la obediencia. Algún desobediente que ande por ahí. Pero el Señor hace exactamente eso con Moisés. No le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Poneme a otro a liderar, porque tú me hiciste quedar mal. Algo similar le pasó al rey David cuando cayó en adulterio. Él desobedeció a lo que Dios le había mandado de no tocar a otra mujer. Él tenía a disposición muchas, pero se le ocurrió agarrar algo que no era de él. Desobedeció a lo que Dios le había ordenado que no hiciera. Y vemos lo que recalcaba el hermano David. Él reconoció su falta, se humilló, y después que se humilló, Dios le perdonó lo que había cometido. No le quitó el reinado, pero hubieron consecuencias. Y esas consecuencias las arrastró y las llevó mucho tiempo adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona nuestras faltas, pero las consecuencias van a estar ahí. Y como vuelvo a repetir, vuelvo y repito, y casi es como una frase que siempre menciono: no porque Dios sea malo, no porque Dios no nos ame, sino para que entendamos y comprendamos que si Dios permite esa consecuencia en nuestra vida, es para que no nos desviemos. Pablo, ¿qué le decía? Quita de mí este aguijón, si a ti te place. Pero más sin embargo, ¿qué le decía el Señor? Bástate en mi gracia. Porque Dios sabía que si lo hacía libre del aguijón que le había puesto mismo el Señor, se iba a perder, se iba a desviar. Y no existiera nada de lo que está escrito en la Biblia, del Nuevo Testamento. Todo lo que, la mayor parte del Nuevo Testamento, lo escribió, ¿quién? Pablo. Mas sin embargo, ¿qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en ti. Y eso es lo que el Señor permite, las consecuencias. Yo escuchaba un predicador que decía, daba su testimonio y decía, me secuestraron, me amarraron las manos, de un cachazo, de un rifle, de un arma larga, me destrabaron la mandíbula. Y él compartía y decía, para que yo vuelva a enderezar mi mandíbula, mi quijada, me tienen que inducir a una operación que tarda como de 8 a 12 horas para volver a centrar mi quijada, la parte de abajo con la parte de arriba. Y debo estar en reposo 6 meses y comer literalmente batidos, licuados, yogures. Pero Dios no me ha dado esas vacaciones, decía él. Y lo decía con mucho gozo. Y alguien que él compartió la palabra en Rusia, un evangelista de Francia, que había pertenecido al ejército de Francia, le dijo, dice, yo no sé si sea verdad esto, dice él, pero en ese momento me edificó mucho, porque él me compartía, yo estuve en el ejército y en la palabra de Dios es militar en el caminar de Dios. Militamos en esta carrera y todas las heridas de batalla, le mencionó a este varón, todas las heridas de batalla que nosotros tenemos o que Dios permite en nuestra vida son medallas que Dios nos entregará en el cielo. Y él mismo recalcaba y hacía un énfasis. Yo no sé si es cierto o no, dice, pero en ese momento me edificó y entonces me recordaba lo que les acabo de mencionar. Él dice, lo que Pablo le decía, que él quitara de él el aguijón para que supuestamente él iba a estar bien, pero el Señor sabía por qué no lo hacía, porque se iba a desviar. Y de igual manera nosotros, las consecuencias Dios las deja después de que nosotros fallamos o cometemos nuestros errores para no volver a cometer el error. Mas sin embargo el pueblo de Israel miró los prodigios
Y a pesar de todos los milagros, de todas las maravillas que Dios hizo en el caminar en el desierto, el Señor les dice, por cada vez que tú murmuraste en contra mía, yo te añadiré un año para que estés en el desierto. Por cada vez que murmuraron, por cada día que murmuraron, por cada día que hubo rebeldía, por cada día que dudaron, esos serán los días que ustedes estarán en el desierto. ¿Se imaginan en días, horas, meses, cuántas veces no murmuraron, cuántas veces no duraron? Y a base de todo lo que murmuraron, a base de toda esa rebeldía, ellos tardaron tanto tiempo en el desierto, porque a Dios no le agrada la murmuración, a Dios no le agrada la rebeldía. La rebelión podemos ver en diferentes partes de la Biblia que a Dios no le agrada, y a causa de eso vienen consecuencias grandes. Saúl se rebeló contra Dios. Cuando Samuel va a querer interceder por él, el Señor le dice, ya no ores por él, lo he desechado en mi presencia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que consultar adivinos es algo grave delante del Señor. Sí. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos bendiga conforme Él quiere bendecirnos en la tierra, ser obedientes, caminar, creer, esperar, perseverar, insistir, persistir y no desistir. Y la ayuda la recibiremos de parte del Señor para seguir avanzando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que te vayas. Otro de los pasajes que me encanta mucho es cuando Dios le habla en Isaías y dice, los que en mí esperan levantarán sus alas como las águilas y sus fuerzas serán como las de un búfalo. El salmista David le clamaba, crea en mí un espíritu nuevo y diferente. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu, le decía el salmista David. Así que perseveremos, caminemos en el Señor. Quizá han pasado años, quizá han pasado meses y todavía no vemos la respuesta de Dios. Todavía no vemos la promesa de Dios cumplirse en nuestra vida, pero Dios, dice la palabra, lo va a cumplir porque Él es fiel a sus promesas. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. A veces puede haber en la congregación hermanos que nos van a decir, mira esto, mira lo otro, mira acá. Y si nosotros agarramos cosas que no debemos agarrar y nos contaminamos, también podemos frustrarnos, también vamos a empezar. Y si quitamos la mirada de Cristo Jesús, dice la palabra, el blanco perfecto, el autor y consumador de la fe, como le pasó a Pedro cuando miró a Jesús caminar en las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él iba caminando bien, pero en el caminar miró las olas, miró la tormenta. Yo no sé qué tan fuerte estaba. Y a pesar de que la Biblia menciona que ellos eran hombres experimentados en esa índole, ¿qué quiere decir esto? Que ellos eran expertos pescando, zarpaban y todo. Pero te imaginas qué tan grande era esa tormenta, qué tan grande eran las olas, que él dudó, entró la duda, llegó el miedo, la incredulidad y dijo, yo pienso que él ha de haber pensado y diría, yo lo estoy haciendo. Pero dudó. Mas sin embargo se empezó a hundir y cuando se empezó a hundir, clamó al maestro. ¿Y el maestro fue malo? No. Le extendió su mano, lo sacó, le levantó. Pero arrastró consecuencias también. De hecho, los otros que eran perfectos nadadores estaban arriba de la barca y ninguno se tiró a ayudar. Pero aquí vemos algo bien bonito también. Porque aunque Pedro, ¿verdad? Cuando iba, hizo el acto de obediencia. Si eres tú, haz que yo vaya para donde tú estás. Mándame. Y fue y hizo ese acto de obediencia. Ahora, el Señor se basó en la fe de Pedro, porque si nuestro Señor, nosotros no lo conocemos como un Señor malo, sino que Él es bueno, misericordioso y amoroso, pero también es fuego consumidor. Claro. No dejamos a un lado eso. Entonces, cuando Él se estaba hundiendo, nuestro Señor Jesucristo lo levantó. Solamente le dio la reprensión. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué desobedeciste? Y ese es la base, pues, la obediencia. O sea que al Señor le agradó su obediencia. Pero ahora vemos que no es necesaria la tempestad
para tener miedo, sino solamente estar hasta dentro del mar y mirar qué tan profundo es allá adentro, para dar un paso y decir, Señor, hazme caminar sobre las aguas y que yo vaya hacia ti. Ahí está el detalle. Pero a Pedro se le conoce más por cómo lo negó y porque se hundió. Pero ¿por qué no lo conocen sobre lo que él pasó? Pero aún así, él no se quedó atrás ni se quedó tirado y decir, ya no vuelvo a él. Sino que cuando el Señor Jesús, después de haber muerto, él resucitó al tercer día, se le aparece otra vez ¿a quién? A Pedro. Y estaba haciendo su mismo trabajo. Pero nunca dejó de creer. Porque si hubiera dejado de creer, ni aunque se apareciera. ¿Verdad? Pero en eso, ahí estuvo el Señor. De hecho, Pedro no lo había reconocido. Pedro platicó con el Señor y no lo había reconocido. El Señor llegó y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Pedro todavía le contesta y dice, no. Y escuchando al Señor que estaba hablando. Y dice que Él les dijo, tiren la red al lado derecho. Y cuando la tiraron y comenzaron a sacar el montón de peces, fue el discípulo amado el que dijo, es el Maestro. Amén. Ajá. Y dice que Pedro se había desnudado, pues se había quitado su ropa porque hacía mucho calor. Entonces inmediatamente se ciñó de sus ropas, dice, y se lanzó al agua a nadar para llegar con el Maestro. Entonces es algo muy interesante a lo que nos lleva la obediencia. Amén. Porque el mar simboliza el mundo. Y aquí es donde nosotros tenemos a veces el riesgo de caer en desobediencia. Porque nosotros somos los sembradores. Y andamos allá afuera predicando en el mundo la palabra del Señor. Pero tratar de no agarrar la postura de Moisés en el sentido de la desobediencia. Amén. En el sentido de la ira. Nos podemos enojar. Dice la palabra, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso simboliza a darle rienda suelta a la ira. Así es. Vea, como decía yo al principio, yo me puedo enojar con el hermano Israel, sentirme molesto, decir, ay no, el hermano Israel lo que hizo, ¿verdad? Pero no voy a ir a decirle a él, hermano Israel, ¿por qué me hizo esto, varón? ¿Verdad? O sea, porque ahí ya va a haber una discusión. Entonces, yo aquello lo llevo al corazón, pero le digo al Señor, Señor, mira esto que está en mi corazón. Y es por eso importante la administración. Que siempre estemos nosotros asistiendo a la administración, no quedarnos de ahí. Porque en la administración es donde el Señor nos quita las cargas que llevamos. Que el enemigo pasa de repente sembrando. Y ese solo llega, lo tira y se va. Ese él no tiene paciencia, ese va a ponerlo y ya se fue. Ajá, y nosotros de repente decimos, ay, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué me siento airado? Nos dijo una vez un varón, no sé por qué, pero me siento bien enojado. Entonces, pero es porque el enemigo a veces llegó y sembró algo. Y de ahí viene la desobediencia. Así y es donde nosotros podemos caer en pecado. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, ya para ir terminando. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice, y esto es el fruto de la obediencia. ¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiese dicho lo que el Señor le mandó decir? ¿Qué hubiese pasado si Moisés tan solo hubiese hecho lo que Dios le dijo en ese momento? Si él hubiese ido y le hubiera dicho a la peña, peña, danos agua por favor. Lo que hubiera pasado allí, pues, el pueblo no podía entrar en tierra prometida. Eso es lo que hubiera pasado. Por la obediencia de Moisés. 28.1. ¿Verdad? Que lo hubiera hecho tal como está escrito. Tal como lo que Dios le mandó a hacer. Es obedecer, ¿verdad? Por cual no obedeció, pues no es como yo le comentaba hace rato, de una manera igual. A nosotros Dios nos ha llamado a algún propósito. Pero si no obedecemos la palabra de Dios y nosotros nos desviamos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice, en San Juan dice, la palabra 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces en ese camino, si nosotros queremos caminar a nuestro camino, a nuestro parecer, ese camino ancho,
no vamos a llegar allá, estamos yendo un camino equivocado. Así es. Entonces es muy importante la obediencia en nuestra vida, tanto como el tiempo. Es un ejemplo del cual Dios pues nos dejó la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder ver y examinar, como nosotros esta noche estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Obedecer. Amén. ¿Verdad? Así es. Un padre quiere lo mejor de su hijo. Sí. Por Así eso hay una porción en la palabra donde dice, paraos en los caminos y preguntad Jeremías. por la senda antigua y andad por él. Aleluya. Mas aquel pueblo respondió, no andaremos. No andaremos. Entonces fue un acto de desobediencia, así mismo como pasó con el pueblo de Israel. Porque según los estudiosos dice de que no era para tardarse 40 años. No. Era para, o sea, tenía un tiempo determinado, pero no era para extenderse hasta 40 años y que pasaran generaciones, sino que para que la primera generación llegara hacia ese lugar. Pero por la desobediencia, claro, la obediencia de que el Señor les dijo que salieran de allí, fue de que a la bendición que recibieron es de que sus vestiduras nunca se acababan, permanecían. Cuando andaban en el desierto, la nube. Cuando era de noche, el fuego, Ajá. ¿verdad? La columna de fuego. Ujú. Así es. Entonces, si tan solo Moisés hubiese hecho lo que el Señor le dijo, hubiera podido entrar, como dice el hermano Israel. Él hubiese podido entrar con el pueblo, Con el pueblo. a la tierra prometida, porque como dice el hermano Joelito, no era para tardarse tanto. De hecho, los espías, de donde ellos se quedaron, a donde fueron los espías, de ahí fueron los espías a ver la tierra. Ellos entraron a ver la tierra y dice que trajeron fruto. Pero cuando regresaron eran 40 días los que ellos se tardaron, dice la Biblia. En lo que ellos fueron y regresaron, 40 días, cuando llegaron ahí. Pero dice la palabra que por cuanto ellos habían murmurado, dice, no creyeron a mi palabra, dice. Por cada día que ellos se tardaron va a ser un año. El que ustedes se van a tardar. y ahí comenzaron, dicen los teólogos que giraban así en círculos. Ajá, y así anduvieron por todo el desierto, 40 años. Qué tremendo. Deuteronomio 28:1 dice, ya para ir terminando porque el tiempo se nos ha ido. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, el Señor está diciendo, van a recibir ustedes exaltación, como dice la palabra, que al que se exalta Dios, lo mira de lejos. Ajá. Al altivo. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero al que se humilla dice que Dios lo exalta. Dios lo levanta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Aprender de esta historia. Moisés desobedeció por un momento de ira. ¿Acaso vale la pena un momento de ira desobedecer al Señor? Muchas veces incluso a veces cuando estamos orando, no sé si ustedes se han fijado que cuando vamos a servir estamos orando y yo siempre hago esto, aquí y aquí, pero cada vez que yo estoy haciendo eso, yo le digo al Señor, Señor, que mis ojos no miren la vanidad, que solo miren el blanco perfecto en este servicio, Señor. ¿Verdad? Porque a veces nosotros podemos cometer errores. De repente estamos sirviendo y vemos a alguien que se está ahí llamando al predicador para que llegue ahí y lo comenzamos a criticar y eso es vanidad, no estamos nosotros para eso, ¿verdad? Sí estamos para cuidar que los hermanos no estén haciendo desorden, pero no para esas cosas. Entonces le digo al Señor, Señor, que mis ojos no miren vanidad, que no miren nada malo, Señor, sino que solo miren el blanco perfecto. Amén. Que mis oídos no escuchen las palabras vanas, Señor, sino tu palabra nada más, y que mi boca no vaya a ofender a nadie, ¿verdad? En el servicio a veces nosotros le llamamos la atención a alguien, y que esa persona no se vaya a ofender con esa palabra, sino que escuche tu voz. Entonces, así de igual manera el Señor dice, los va a exaltar si ustedes oyen atentamente a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Así es que no vale la pena cualquier cosita, cualquier
momentito de error, cualquier cosa que nosotros podamos cometer, no vale la pena ofender a Dios solamente por un momentito de ira, por un momentito de enojo. Por eso, ahí mismo, Deuteronomio 28, 28 dice, en el versículo 2 y 3, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y ahí viene un montón de bendiciones. Por eso dice el subtema, bendiciones de la obediencia. Ajá. Entonces ahí están las bendiciones de la obediencia. Es Deuteronomio 28, 1 en adelante. Léalo en su casa. Amén. Todos leámoslo en la Homework. casa. Y ahí vamos a ver. Pues la obediencia concluye en el pasaje como Daniel, ¿verdad? Daniel, qué Así tan es. importante Daniel, ¿verdad? De obedecer a Dios. Ajá. Y pues igual a Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? De obedecerle, hacerle pues cada día mejor delante de Él. Porque Él nos va a librar de todo, ¿verdad? Vemos Daniel, se propuso en su corazón no contaminarse de lo que pudiera haber allí, cuando fueron, dice la palabra de Dios en Daniel 1:8, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se obligase contaminarse. Mira, él se propuso en su corazón, pero cuando esto vamos a ver, mira cómo Dios le da la victoria, ¿verdad? Estos jóvenes, ¿verdad? Daniel, uno de ellos, cuando no se arrodilló delante de sus dioses, de toda obediencia, cuando Daniel estaba ahí en el momento de los pozos de los leones, ahí Dios lo libró. ¿Por qué? Porque él obedecía a Dios, lo que Dios le demandó. Entonces es importante en nuestra vida como humanos, como hombres, todo que estamos aquí, obedecer a Dios. Amén. Por cual quizás un día vamos a estar en medio del desierto, pero allí vamos a mirar la gloria de Dios manifestarse. Quizás el que nos puede ayudar es el único, es Dios. Amén. Es el único que va a hacer la obra. En medio del desierto, en medio de la soledad, en medio de momentos muy difíciles. Pero si tenemos obediencia a la palabra de Dios, Dios va a venir a librarnos de todo eso. Amén. Eso es lo que lleva la obediencia. Gloria a Dios.